entonces a dar lectura en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 21, 22 y 23. Dice así: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esta es una palabra de nuestro Señor Jesucristo. Una palabra que muchas veces quizás se pasa por alto en algunos que se dicen ser cristianos. Porque aquí habla claramente la palabra de Dios, que no todos heredarán el reino de los cielos, sino que aquellos que hagan la voluntad de Dios. Vamos a leer algunos versículos. En el Salmo 143, el salmista dice: Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Y en el Salmo 40, versículo 8 dice: El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Como podemos ver, el salmista tenía ese deseo de hacer la voluntad de Dios, de siempre hacer la voluntad de Dios. Pero sabemos que muchas veces el hacer la voluntad de Dios contrae a veces sufrimiento. Podemos muchas veces ver en diferentes partes de las Escrituras donde muchos profetas, hijos de Dios, tenían grandes problemas muchas veces por hacer la voluntad de Dios. Por eso muchas veces las personas, los cristianos, los que muchas veces tienen algún cargo, sea pastor, sea evangelista, sea ministro de alabanza, sea lo que sea, que tengan un cargo, muchas veces les cuesta demasiado el poder ceñirse a la voluntad de Dios. Y muchas veces que creen, porque están quizás predicando, yendo a misiones, haciendo el trabajo ministerial en cuanto a la alabanza, creen que por ello quizás Dios les va a abrir las puertas para que entren al reino de los cielos. Pero ciertamente hacer la voluntad de Dios es mucho más allá de poder predicar, de poder hacer toda clase de bienes que queramos nosotros hacer. Porque muchas veces la gente también cree que por sus obras buenas, porque da limosna, porque hace alguna caridad, creen que van a heredar el reino de los cielos. Y esto no es así. Porque la misma palabra de Dios dice que aunque hiciéramos todo y no tenemos amor, no tenemos misericordia, tampoco vamos a justificarnos por ello. Y como les decía, la voluntad de Dios a veces nos trae tristeza, nos trae dolor, pero el Señor sabe por qué ocurren estas cosas. Muchas veces la gente dice: hoy, ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué? Pero mire dentro de su corazón, mire dentro de su alma, ¿qué es lo que hay allí? ¿Qué es lo que está haciendo usted? Mirándose en el espejo, que es la palabra, porque a muchos no les gusta leer la palabra. ¿Por qué? Porque allí encuentran su falla, porque allí encuentran en qué están fallando delante de la presencia de Dios. Y el hacer la voluntad de Dios conlleva respeto, pero primeramente la obediencia a Dios. Y muchas veces es difícil ser obediente, porque en la obediencia tenemos que dejar a un lado muchas cosas hay que dejar a un lado. Vamos a seguir leyendo porque la palabra misma es la que nos declara y lo que nos dice claramente nuestra forma de vida y lo que debemos hacer. Aquí encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 34, dice: Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Aquí tenemos un ejemplo bastante importante, que es el mejor ejemplo, porque sabemos que Jesucristo tuvo que sufrir muchas cosas
por hacer la voluntad de su Padre. La voluntad del Padre era que Él pudiera ser entregado en expiación por nuestros pecados. Sabemos que muchos dirán, bueno, Él era hijo de Dios, Él podía, pero Él tenía su parte humana, tenía que tener también dificultades, Él también pasaba hambre, pasaba frío, Él también tenía dolores y problemas, pero Él, como aquí vemos los discípulos querían que comiera, pero Él le daba más importancia al trabajo que Él venía a hacer a esta tierra para salvar a la humanidad. Y Él decía, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. O sea, era la prioridad de Él. Y muchas veces los líderes, como decía hace un instante, no hacen la prioridad. No lo hacen. Y aunque digamos que no hemos encontrado y hemos sabido de muchas personas que hacen cosas horribles en el nombre del Señor, hacen cosas horribles. Y a veces también su testimonio es tan malo que da vergüenza que se llamen cristianos. Por eso sabemos que todas esas personas que buscan su propio bien y que buscan saciar los deseos de la carne, no van a heredar el reino de los cielos, porque nos están preocupando de que el evangelio sea predicado como debe ser, como es la realidad del evangelio, con pureza, con obediencia, empezando con pureza y limpieza de corazón. Vamos a leer en Isaías capítulo 53, versículo 10. Dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida por expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Aquí podemos ver entonces lo que les decía: Jesucristo fue quebrantado, fue humillado para hacer la voluntad de su Padre, de Dios Padre, que quería que toda la humanidad, dice que quiere que todos se salven, pero la gente prefiere vivir en el pecado, prefiere hacer todo aquello que es contrario a la voluntad de Dios y no hacer lo que el Señor quiere. Aquí podemos ver, como dice, que Él puso la vida ya por expiación de los pecados, y dice que verá linaje por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Vemos que el linaje son los cristianos, los hijos de Dios, los que aceptan el sacrificio de Jesucristo, y aunque les duela a quien le duela, el que no hace la voluntad del Señor no heredará el reino de los cielos. Muchas veces hay gente que ha sido asesina, ha matado, ha hecho cosas horribles, y después los ponen como santos, pidiéndoles a ese perverso o a esa perversa que les haga milagro, sabiendo que directamente nosotros, por medio de nuestro Señor Jesucristo, podemos pedir esos milagros, podemos pedir sanidad, podemos pedir ayuda. ¿Cómo puede ser posible que la mente del ser humano sea tan pequeña y tan perversa a la vez? Porque nosotros como personas cuerdas podemos entender que una persona que ha cometido delitos no puede ser santa, no puede dar ningún milagro, hacer ningún milagro. Solo los milagros vienen de parte de Dios. Y a veces hay gente que le atribuye a personas milagros que sabemos que no son así, porque el maligno, el Satanás, el diablo, usa también a esas personas para que crean que esa persona les hizo milagros estando muerta, sabiendo que la palabra de Dios dice claramente que después de muerto el hombre, la carne, las personas que mueren, nada pueden hacer, porque dice que una sola vez es la muerte y después el juicio. El Señor nos ayude para entender estas cosas. Nosotros queremos que cada uno entienda y que busque a Dios y haga su voluntad. En Mateo capítulo 6, versículo 10, cuando nosotros leemos el Padre Nuestro, también dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces el Señor nos enseña a orar de esa forma, que el Señor haga su voluntad. Y aunque tengamos que pasar algunos problemas, algunos estrechos, entonces nosotros
sabemos que haciendo la voluntad del Señor vamos a heredar el reino de los cielos. En Mateo capítulo 26, versículo 42 dice: otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vemos como Jesucristo, el Señor, nuestro Salvador, pasó dolores y angustias antes de ser sacrificado, antes de ser crucificado, pasó problemas, pero Él, dejando en las manos de Dios el propósito que tenía que cumplir, Él decía que se hiciera su voluntad, aunque Él tuviera que sufrir, porque sabía que la expiación por los pecados nuestros que Él estaba haciendo, esa expiación iba a salvar a la humanidad, a todos aquellos que de alguna manera aceptan entonces este sacrificio. Vamos a seguir leyendo porque la palabra es, como les decía, la que nos conduce a poder entender todo lo que Dios quiere que nosotros entendamos. En Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Ve? Hablas así. Nosotros como hijos de Dios no debemos hacer lo que hace el mundo. No debemos hacer lo que hace el mundo. Debemos ceñirnos a las leyes que nos entregó el Señor. ¿Y cuál es la ley? Amarle a Él por sobre todas las cosas, como dice la palabra, y también amar a nuestro prójimo, como a nosotros mismos. Y como siempre hemos dicho y recalcamos cada vez que hablamos del amor, sabemos que si nosotros amamos a nuestro prójimo, no le vamos a hacer daño, en ninguna manera. No lo vamos a traicionar, no vamos a hacer daño contra nuestro prójimo, porque le amamos. Y esa es una de la voluntad de Dios, que cumplamos el amor hacia nuestro prójimo, para así poder vivir una vida agradable a la presencia de Dios. Y dice que nosotros podemos comprobar mediante todas las cosas que hagamos que la voluntad de Dios es perfecta, porque la voluntad de Dios es que haya santidad en nuestras vidas. Muchos dicen no se puede, pero sí se puede tener una boca limpia, sin groserías. Se puede no tener malos pensamientos en nuestra vida sexual también, porque muchas veces si tenemos nuestro esposo, nuestra esposa, debemos respetarle, debemos ser para él, para ella, no andar buscando en otros lados. La palabra de Dios también nos dice que debemos ser personas sanas en todo sentido, no andar mintiendo, no andar robando. Se puede cuando nosotros nos ponemos en las manos del Señor y le pedimos a Él que Él nos fortalezca, que Él nos guíe, que nos dé, el Señor su dirección. Ahí nosotros vamos a entender que sí se puede, porque la santidad la puede dar el Señor mediante la fortaleza, mediante el dominio propio que también tenemos que tener, y pedirle a Dios que nos ayude. El Señor nos ayude para entender todas estas cosas, porque somos frágiles, somos carne, pero el Señor dice que Él, si nosotros le pedimos ayuda, Él no nos va a negar la ayuda, Él nos va a poner un pensamiento limpio. ¿Y cómo lo hacemos? No mirando con nuestros ojos, porque por medio de nuestros ojos también entra el pecado, entra la maldad, porque muchas veces la gente mira, codicia por los ojos, no solamente el dinero, sino también a otras personas. Y por eso les decía, es importante tener nuestro propio, no eso que algunos dicen, no, si hay tantas prácticas inmundas que hace la gente que yo no quisiera nombrar. Hay tantas prácticas que según ellos, para satisfacer, ahora dicen que el desarrollo del mundo, ahora estamos en otra época, ya nosotros somos retrógrados, pensamos como los antiguos y no pensamos como lo que hay ahora. Los científicos hablan de muchas cosas que ya no, que va avanzando la ciencia, va avanzando todo, y nosotros tenemos que ir siguiendo la corriente del mundo, haciendo toda clase de cosas que para Dios no son agradables, que para Dios
son terriblemente malas. El Señor nos ayude. Vamos a leer en Efesios capítulo 5, versículo 17, y dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Tenemos que entender, no quedarnos ahí sin pensar que las consecuencias que hemos de tener por nuestros actos. Yo sé que habrá, como les decía al principio, gente que no quiere entender porque están cegadas, porque hay un velo sobre sus mentes, sobre sus corazones, y no entienden de que deben buscar su salvación, porque si no, va a llegar el momento en que tengan que partir de esta tierra, y sí o sí tendrán que dar cuenta ante la presencia de Dios por sus actos, por sus hechos. Vamos a seguir leyendo. Dice Primera de Juan capítulo 5 versículo 14: y esta es la confianza que tenemos de Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Por eso el Señor responde a las plegarias, pero siempre que sea conforme a su voluntad, no conforme a la nuestra, porque nosotros muchas veces pedimos, como dice en otro lugar, pedimos mal para gastar en nuestros deleites, pedimos cosas que no nos sirven para poder entonces ir arreglando nuestra vida, mejorando nuestra vida, para poder entonces llegar un día a dar cuenta ante la presencia de Dios y que podamos ser salvos, no solamente por nuestras obras, primeramente por el sacrificio de Jesucristo, porque Él dio su vida por nosotros y nadie más. Muchas veces, como decía, le dan atributos, milagros a gente que no corresponde, pero ¿quién murió en la cruz del Calvario? ¿Quién se sacrificó? ¿A quién lo golpearon? ¿A quién lo acusaron de tener demonio? ¿A quién le dieron toda clase y lo crucificaron? Fue a Jesucristo. No hay otro, no hay otra persona, no hay un santo, no hay una santa, no hay nadie que pueda a usted salvarle ni darle la oportunidad de poder ser hijo de Dios. Solamente Jesucristo. Y si usted pide algo, si no es conforme a la voluntad del Señor, no se lo va a dar. Y sabemos, vamos a leer entonces ahora en Romanos capítulo 8, versículo 28, y dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Sabemos que, como dice, todas las cosas, aunque a veces son difíciles y complicadas para nosotros, que en un principio no entendemos, en un principio no comprendemos por qué ocurre a nuestras vidas alguna enfermedad, algún problema económico, algún desastre que vaya en nuestras vidas, muchas veces no lo entendemos, pero ahí está entonces nuestra fe, que nuestra fe sea afirmada para que nuestro desarrollo espiritual vaya creciendo. A veces pasamos por problemas, pero el Señor es el que nos da la fuerza para seguir adelante, y Él nos va a ayudar a salir de todos aquellos problemas y dificultades. Vamos a seguir leyendo entonces en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Dice: porque mejor es que padezcas haciendo el bien, si la voluntad de Dios lo quiere, que haciendo lo malo. ¿Qué le parece? Como les decía, muchas veces padecemos injusticias, muchas injusticias en nuestra vida, y nosotros podemos decir: ¿por qué me ocurre esto si yo no hago esto y me acusan de esto? Yo no lo he hecho y me acusan. Pero ahí nosotros podemos entender que es mejor que padezcamos haciendo el bien y que nos acusen injustamente, que hacer el mal y ser castigados por nuestro propio pecado, por nuestras propias cosas que hacemos que no corresponden a una vida que Dios quiere que nosotros llevemos. Vamos entonces a seguir leyendo, como les decía, que la palabra es la que nos va mostrando su voluntad. Y aquí dice algo maravilloso, algo que nosotros podemos, ojalá tomarlo para nuestras vidas. Y dice la palabra que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces dice en Primera de Juan capítulo 2, versículo 17: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto es algo maravilloso, es algo de lo que nosotros, como hijos de Dios,
nos alegramos y entendemos que debemos hacer su voluntad, porque si hacemos la voluntad de Dios, vamos a permanecer para siempre. Aunque esta carne que perece, que muere, nuestro espíritu, nuestra alma permanecerá para siempre, porque hemos hecho la voluntad de Dios. Pero todos aquellos que no quieren, que se tapan los oídos, que cierran sus ojos para no ver la realidad, tendrán que sufrir el fuego eterno. Y nosotros nos duele, por eso estamos aquí, para hablarle de que usted, aunque haya hecho el pecado que haya hecho, sea grande, sea lo más terrible que haya hecho, si se arrepiente ante la presencia de Dios, el Señor le va a perdonar. El Señor le va a dar una nueva vida, un nuevo pensamiento. Le va a entregar entonces la salvación para su alma. Y no va a tener que ir entonces allí a poder ser castigado. Aunque algunos dicen, ¿por qué Dios va a ser, es malo? ¿Por qué castiga? ¿Por qué hace una y otra cosa? Nosotros le decimos, cuando un hijo suyo hace alguna cosa que no corresponde, a lo mejor usted es demasiado suave y no le da su castigo que corresponde. Pero ese niño, si usted no lo castiga, si no digo que usted lo va a azotar al niño y lo va a dejar ahí poco menos que muriendo. No, yo le estoy diciendo alguna lección, alguna cosa que a él le guste, usted se lo puede quitar, o qué sé yo, usted sabe lo que se puede hacer. Pero si usted no lo corrige, el niño cada vez le va a hacer cosas peores y no lo va a poder corregir y se va a convertir ¿en qué? En un delincuente. Se va a convertir en alguien que no va a poder corregir y va a hacer cosas malas, y a usted le va a doler en su corazón, como madre, como padre, que su hijo no fue corregido como corresponde. Así pasa con el Señor. A nosotros también nos corrige, a nosotros también nos pone un límite de cosas, porque nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Yo siempre digo, el niño también sabe lo que es bueno y lo que es malo. Sabe cuando hace algo que no corresponde, lo hace escondida, o si hace algo malo, se va y se esconde, porque sabe lo que no debe hacer. Entonces nosotros como raza humana, como personas que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, sabemos lo que es malo, sabemos qué es lo que nosotros debemos hacer para poder corregir nuestra forma de vida, para poder hacernos hijos de Dios, porque usted sabe que usted no va a ir a corregir al hijo de su vecino. Si usted no se ha arrepentido, usted no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, entonces usted está fuera de la corrección de Dios. Y usted no puede recibir los beneficios de Dios. No puede recibirlo porque usted no es hijo. Usted es creación de Dios, pero no es hijo de Dios. El hijo de Dios es el que acepta a Jesucristo como Salvador. Acepta que debe cambiar su vida. No solamente aceptarlo, sino cambiar de forma de vida. Y eso es lo que nosotros en esta hora venimos a predicarle, para que usted se salve, para que usted busque a Dios, porque Dios le ama, aún así, siendo pecador, haciendo cosas indebidas, el Señor le ama y está esperando que usted se arrepienta. Muchos dicen, yo he escuchado que el Señor viene hace muchos siglos, esperando que el Señor venga. ¿Y por qué no viene? Porque le ama, porque espera que usted se arrepienta para que no vaya allí al infierno a pagar esos pecados. Por eso en esta hora le decimos, arrepiéntase, busca a Dios, busque a Dios y entregue su vida al Señor, y verá cómo su vida va a cambiar, cómo su mente va a cambiar. Ya no va a tener una mente sucia, va a tener una mente limpia, va a tener pensamiento solo para bien y no para mal. El Señor bendiga grandemente la vida de cada uno de los cuales en esta hora han podido escuchar esta palabra, sabiendo que Dios le ama y que nosotros somos sus siervos y hacemos lo que el Señor nos permite hacer para poder llegar a los corazones de aquellos que nos escuchan. El Señor les bendiga, y hasta ahí ha sido el mensaje, y vamos a orar.
Padre eterno que está en los cielos, damos gracias por su amor, por esa misericordia tan grande que usted tiene para con toda la humanidad, esperando que cada uno se arrepiente y busque, Señor, su presencia. Le pedimos su ayuda, su bendición, su dirección, y que su mano poderosa, Señor, sea, Señor, bendiciendo a cada oyente, tocando esos corazones para que sean salvos. Ahora también pedimos por los que están enfermos. Si hay alguno que está enfermo, Dios amado, tenga misericordia de esas personas. Glorifíquese en sus cuerpos para que aumenten su fe, para que crean que hay un Dios poderoso el cual les puede sanar, les puede libertar. Bendito Dios para aquellos que están sufriendo, que tienen, Señor, Dios mío, mucho en su corazón, dolor, angustia por diferentes situaciones, por una persona que se haya fallecido, Señor, y que estén, Señor, sufriendo el dolor de la separación. Dios mío, soy Koshivai, ay, alabado sea su nombre, Rey de la Gloria. Le pido en esta hora que usted, Señor amado, eterno Dios, toque ese corazón, toque esa mente, lave, limpie, Señor, purifique, dé consuelo, consuele esa alma, Padre. Glorifíquese, Padre, le pido en esta hora por todos aquellos, Dios mío, que están enfermos, que están con depresión, y se glorifique cada día más para que así la humanidad vea, Señor, y crea que su poder es grande. Pido su bendición, le pido su dirección en esta hora para cada uno. Todo lo dejo en sus manos, pidiendo, Señor, en esta hora, Señor, que usted reciba esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.